Juan, por favor, capítulo 15, el libro de Juan, capítulo 15. Para el estudio de hoy, hermanos, la semana pasada estuvimos viendo la primera mitad de este capítulo, donde Jesús habló sobre la vid y los pámpanos, él diciendo que nosotros somos sus pámpanos, y vimos diferentes puntos nosotros la semana pasada de lo que eso significaba. Entonces él utilizaba esta figura casi como agrícola, del labrador, de la viña, de los pámpanos, para enseñarnos a nosotros que Dios a veces tiene que quitar lo malo de nuestra vida para hacer un pámpano que permanece en la vid. El labrador tiene que hacer un trabajo de limpieza, tiene que hacer un trabajo de poda, ¿no es cierto? Decía, mi padre es el labrador, y él a veces tiene que herir la vid, los pámpanos, pero para que estos puedan producir mucho fruto al final. Vimos que la semana pasada que Dios quiere calidad, pero también cantidad. Había una progresión en cuanto al fruto que decía que den fruto, que den más fruto, y después decía que den mucho fruto. Dios espera de nosotros que abundemos en frutos espirituales en nuestra vida para la gloria de Él. Por eso nos llamaba el Señor a permanecer en Él, unidos a Él, en una unión continua, una unión viva, orgánica, ¿cierto? No nos mandaba a producir resultados, sino fruto. El fruto solo puede venir de un organismo vivo, de algo que está vivo. Entonces debemos permanecer continuamente, diariamente, constantemente asidos de Cristo y de su palabra. Él decía, si permaneced en mis palabras, ¿cierto?, entonces llevaremos muchos frutos. Debíamos considerar también las advertencias, porque mencionaba ahí el Señor Jesucristo que el pámpano que no daba fruto era echado fuera, se secaba y lo recogían como basura o como leña para tirarlo al fuego y que estos ardieran. Esto no era pérdida de salvación, pero sí pérdida de, nuestro hermano Pablo mencionó un poquito al comienzo, ¿cierto? Pérdida de influencia, pérdida del ejemplo, pérdida del testimonio, pérdida de la posibilidad de ser usados por el Señor. Y entonces esa era una advertencia para nosotros. Si hacíamos esto, podíamos disfrutar de los resultados. El capítulo 15 decía el Señor en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Y cómo hacíamos esto? Bueno, permaneciendo en su palabra. Además, versículo 9, permaneciendo en amor. Y fíjate lo que dice versículo 11, y esto lo he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y dijimos la semana pasada, sin ánimos de ser como odiosos, pero el creyente debería estar dogmáticamente programado para estar gozoso, alegre en Cristo Jesús, abundando en amor, permaneciendo en su palabra. El que está deprimido, desanimado, se puede, pero no es lo que agrada a Dios. Si tú ves una persona, ¿no?, que tiene una gran hectárea de tierra y está sentado y tiene ahí al lado suyo una pala, un arado, un buey, todos los elementos, y dice, nunca consigo fruto, nunca produce nada la tierra. Tú dirías, toma la herramienta, ¿cierto? Toma las herramientas que tiene y ponte y vas a ver que vas a tener fruto. Bueno, igualmente el creyente que está desanimado, con un desánimo y solo ve cosas negativas, y tiene la oración, la promesa, a Cristo, su Espíritu, y no está tomando estas herramientas, bueno, esto es algo que se puede, digamos, pero aquí nos dice, Él quiere que nuestro gozo sea cumplido, que seamos gozosos en Cristo Jesús. Si tomamos de las herramientas que Él nos ha brindado,
Si permanecemos en su palabra, en una relación personal cercana con Él, como el pámpano y la vid, hermano, habrá gozo en tu vida. Si miras más a Cristo, menos los errores de los demás, o menos lo mal que va el mundo, habrá más gozo en ti. Amén, hermanos. El día de hoy va a tratar el segundo tema. Él dijo, ustedes son mis pámpanos, y versículo 12, mira lo que dice: en esto, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os he mandado. Él dijo primero, son mis pámpanos, y ahora dice, son mis amigos. Quiero tomar un momento para aclarar este término. Versículo 14, la primera frase: vosotros sois mis amigos. Lamentablemente, esta frase, este versículo, este término que utiliza Jesús para referirse a los discípulos en este punto, se malinterpreta a veces, dando lugar a un tipo de relación informal entre los creyentes y Dios. ¿Has escuchado personas que hablan de papito, papá, y de una forma casi como jovial, informal con el Dios Todopoderoso? ¿Acaso esta frase, vosotros sois mis amigos, es la licencia para referirnos de esa manera a Dios? Cuando Jesús, versículo 14, dice vosotros sois mis amigos, no lo dice en los términos habituales o quizás en el término con el que estamos nosotros familiarizados. Seamos sinceros, muchos de nosotros tal vez le decimos amigo al perrito, amigo al compañero de trabajo incrédulo, amigo a muchas cosas. Y nos referimos a Él de la misma manera, siendo Él nuestro Señor y siendo el Dios Todopoderoso. Este término no es una licencia para tener una relación informal y referirnos en términos poco dignos de nuestro Señor. La mayoría de nosotros tenemos muchos amigos, muchos conocidos, y después de ahí un grupo más pequeño de amigos. Y incluso nuestros amigos a veces se portan de forma poco amistosa con nosotros. Son desleales. ¿Qué tal el caso de Judas? En el Salmo 41, versículo 9, dice la Biblia: aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿No te ha pasado así? Alguien que era como medio tu amigo, de repente te enteras que no eran tan amigos, ¿no? Porque de repente alguien te dice, me dijo algo de ti, o tú lo viste con una actitud, o de repente pasó algo y ya no te saluda nunca más. Éramos amigos, ¿qué pasó? Cuando dice entonces ahí, no se está refiriendo al término habitual en que nosotros nos referimos a las amistades. Porque los amigos pueden fallar. De hecho, le pasó con Jesús. Ya no solo con Judas. Judas era diablo, no era creyente. Y bueno, le vamos a dar ahí el beneficio de la incredulidad, ¿no? Porque se comportó de esa manera porque obedecía a su naturaleza. Pero ¿qué pasa con Pedro y Jacobo y Juan, que se quedaron dormidos mientras su amigo lloraba en Getsemaní por la tortura que iba a sufrir a la mañana siguiente? Y les dijo, velad y orad. Vengan amigos, ¿no? Acompáñenme. Quiero abrir mi corazón con ustedes y mostrarles el sufrimiento que voy a pasar. Y acompáñenme orando toda la noche, porque en la mañana voy a ser entregado, voy a ser enjuiciado y posteriormente hacia la tarde crucificado. ¿Qué pasó con ellos? Todos quedaron zeta, ¿no? Entonces ellos fallaron como amigos. Pedro, esa misma noche de la entrega, hacia el amanecer, negaría 3 veces al que había dicho, hasta lo último de la tierra, si es necesario morir por ti, ¿cierto? Pedro seguramente escupió su mano y le dijo, yo voy a ir hasta el final del mundo por ti, y unas horas después está diciendo, no le conozco. Yo no estaba con él, ¿cierto? Aunque las personas le reconocían como un amigo de Jesús, él dice, yo no era amigo de Jesús, ¿no? Y hacia esa mañana
todos los apóstoles huirían y regresarían posteriormente a sus tareas, abandonando a Jesús a lo que ya sabemos que él tuvo que pasar. Qué bueno que no se refiere a amigos en estos términos, porque la verdad es que no sería un buen amigo el Señor si fuera nuestro amigo, y tampoco nosotros somos buenos amigos de Él si somos sinceros, como Pedro, como Juan, como Jacobo. No velamos, no consideramos el sacrificio y a veces abandonamos a nuestro Señor. No debemos interpretar, versículo 14, la palabra amigo de una manera limitada y según nuestro propio contexto, sino que esa palabra, versículo 14, es una palabra griega que tiene que ver con una clase de siervo en particular que está muy cerca de el rey. Entonces los gobernantes, los reyes, tienen muchos siervos, ¿no? Siervos que pican la piedra, siervos que cocinan, siervos que asean y siervos que están cerca de él, que le puede decir, ya, ve por esto y vuelve, una tarea particular, o incluso a veces dar consejo al rey. Cuando se refiere versículo 14, vosotros sois mis amigos, está utilizando este término para referirse a ustedes son, digamos, de mi comitiva, ustedes son de mi grupo de consejeros, o ustedes son está hablando de un tipo de siervo. No dejan de ser siervos, solamente que son siervos privilegiados. El tipo de siervo que no es el que dice, ya lávame los pies y vete, sino que dice, bueno, ven, siéntate a la mesa, hablemos, conversemos, sigue siendo rey, sigue siendo siervo, pero hay una especie de relación cercana, cuasi amistosa, a la que el Señor se refiere, versículo 14, en este pasaje en particular. Tiene que ver con un amigo en la corte. Describe un círculo íntimo que rodea a un rey o a un emperador. Los amigos del rey son los que están más cerca de él, saben sus secretos, saben sus asuntos, pero no dejan de ser siervos de él. ¿Quieres un ejemplo? Tengo un montón. En el caso de Abraham, ¿cierto? En Génesis 18 vemos que el Señor visita a Abraham y Abraham, dice la Biblia, fue amigo de Dios. En varios pasajes del Nuevo Testamento se refieren a Abraham como un amigo de Dios. Y algunos dirían, mira, dice amigo aquí y Abraham fue amigo de Dios. Entonces yo puedo tratar a Dios de una forma muy informal. De ninguna manera. Porque Abraham, cuando vemos que Dios visita a Abraham con unos ángeles, él está preocupado de todos los asuntos para servir a aquellos que han venido. Abraham creyó, obedeció y fue contado por justo. Él se comporta como súbdito, pero esa obediencia por gracia, ¿cierto? Como a nosotros, le permite tener una amistad con Dios siendo él un siervo. Tiene que ver con un cuadro parecido al de José cuando está en Egipto, que es siervo de su amo, tiene un amo, pero tiene toda autoridad sobre la provincia. Es decir, sabe los asuntos más cercanos, secretos o importantes, y tiene una relación con el amo, pero sigue siendo siervo. Este es como más o menos el término en que se menciona aquí. Yo quiero tomar un segundo para hacer esta advertencia. No te dirijas a Dios en esos términos informales. Reverencia, respeto, honra, alabanza. A veces cantamos la palabrita loor, es dar honor, rendir honor. Eso deben ser los términos en los que nos referimos a Dios. Dios no es tu amiguito, aunque por gracia te ha hecho un siervo de los cercanos, pero no es el compañero, ¿no? El compa, el pana, no te refieras a Dios de esa manera. Sé reverente en el trato hacia Él, porque Él es tu Señor y tu Salvador. El versículo 15 aclara el Señor, y damos gracias a Dios por esto, porque no tenemos que nosotros especular, sino que Él mismo aclara aquí a qué se refiere con llamarle amigos. Versículo 15: ya nos llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor,
pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Fíjate, entonces, no es amigo, juguemos cachipún y hagamos bromitas, es amigo en el término de que sigue siendo mi siervo, pero yo te he dado el privilegio de saber que voy a ser entregado, que voy a resucitar, que voy a ascender, que voy a darle el Espíritu. Estas cosas que Dios les ha, que Cristo les ha confiado a ellos y que no les ha dicho a las multitudes aquí en el sermón del aposento alto, son estos, vamos a decir entre comillas, secretos, ¿no? Información exclusiva que Jesús da a ellos, y por eso, versículo 14, es que ellos son sus amigos. Ahora bien, para ser amigos de Jesús, o cómo somos nosotros amigos de Jesús en los términos bíblicos y no en los términos como culturales, modernos, seculares, ya ser amigo de Jesús requiere un tipo de comportamiento en particular, un tipo de amistad en particular. Somos amigos de Él en la medida que nos sujetamos a Él. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, mire esa frase, sois mis amigos. Fíjate esta condición: si hacéis lo que yo os mando. Para ser un amigo de Jesús o un siervo de los que tienen el privilegio de tener una relación cercana con su Señor, bueno, seremos buenos amigos de Él en tanto nos sujetemos a Él como Él nos manda. Versículo 14, si hacéis lo que yo os he mandado. Y versículo 12, este es mi mandamiento. No es una sugerencia, no es una recomendación, a ver si lo consideramos, no. No dice si el hermano es pesado, no lo ames, solo ama a los bacanes. No, él dice que os améis unos a otros. Fíjate lo que dice, mi mandamiento. Somos amigos de Jesús en los términos bíblicos, en tanto o en la medida que nos sujetamos a Él en obediencia a su palabra. Los amigos del rey no pueden competir entre sí por atención o ascenso, porque todos son siervos en definitiva. Aquí estos discípulos eran parte del círculo íntimo, no para promoverse a sí mismos, sino para servir al rey. Y esto lo dice en este contexto en particular, porque nosotros sabemos, a través de algunos pasajes que hemos visto en las últimas semanas, que entre ellos había competitividad, crítica y un constante de buscar posicionarse por encima de sus otros hermanos y apóstoles. Cada uno de ellos, por acción o omisión, estaban compitiendo entre ellos para tener un mejor lugar delante del rey. E incluso en el reino, cuando sucediera, algunos llegaron al extremo de pedirle a su mamá, ¿cierto? Salomé, mamá, tú puedes ir a hablar con Jesús, ¿cierto? Y pedirle, y la mamita tendría que ir con dos de sus hijos y decirle que mi hijo esté, por favor, uno a la derecha y otro a la izquierda en tu reino. A ese ridículo extremo llegaron los apóstoles. Por eso el Señor manda, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y deja condicionante en el 14, que si hacemos lo que Él manda, entonces somos sus amigos. Este debe haber sido un gran reproche para ellos, por lo egoísta que eran, y porque con frecuencia discutían entre ellos para ver quién sería el mayor. Y debe ser un gran reproche también para nosotros, hermanos. Porque si no nos cuidamos, podemos estar nosotros tal vez no compitiendo como así en los mismos términos de ellos, pero a veces uno no solamente compite por ponerse arriba de otro, sino por derribar a otro que ya está arriba. Hay mucha crítica a veces, crítica malintencionada. Cuando la Biblia manda a hablar de frente, confróntalo en persona, sino con testigos,
siempre que esté la persona para defenderse, ¿no? Entonces, a veces no es la regla en las iglesias y los creyentes están matándose unos a otros con críticas, chismografías, actitudes, comparaciones y otras cosas. Y después decimos, no, yo soy amigo de Dios. Hermano, no tenga cuidado con aquello. Versículo 12. El Señor manda que nos amemos unos a otros. Y si hacemos esto, no solamente el amarnos, sino el obedecer sus mandamientos, seremos en verdad amigos de Él. Si hacemos lo que nos ordena, como Abraham, amigo de Dios, obedeció en Génesis, si obedecemos también seremos amigos de Dios. Somos amigos de Él en tanto nos sujetamos a Él, en tanto también, mira lo que dice versículo 12, nos comportamos como Él. El 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él dice, yo les mando que se amen unos a otros, pero nos da el ejemplo de qué tipo de amor. El amor que Él nos ha demostrado a nosotros. Él dice, les estoy mandando que se amen, que se comporten como yo me he comportado, que se amen como yo los he amado, al punto que estoy poniendo 13, mi vida por mis amigos. Versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Ser amigo de Cristo, ser amigo de Dios, implica sujetarnos a Él y a su palabra en obediencia. Es decir, implica comportarnos como Él manda en su palabra. Implica hacer las cosas que Él hizo, rechazar las que Él rechazó. Un comportamiento que se sujeta y toma como ejemplo el mismo comportamiento de Cristo como modelo a seguir, de humildad, de servicio, de amor. 13. Ningún amor es mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y lo mencionaba hace ratito a modo de ejemplo y refiriéndome a otras congregaciones, hermano. Ya a veces los creyentes están destruyéndose entre ellos. No son amigos. No son compañeros. Toma un ratito para reflexionar sobre tu vida. ¿Hay alguien, un hermano en la fe, que no sea familiar tuyo, que por la amistad que has cultivado con él, te cuenta sus cosas, sus luchas, son confidentes, digamos, acciones que muestren que hay una relación de confianza, sacando a tus familiares, que quizás son creyentes? Piensa en tu vida. ¿Te has mostrado amigo para los demás? ¿Tienes amigos cristianos? Ya no solamente como hermanos, amigos, es decir, que tú puedes hablar, que tú puedes abrir tu corazón, que tú puedes relacionarte con ellos, confesarte, pedir un consejo y otras cosas. Si la lista es pequeñita o no hay nadie, entonces no estamos siendo correctamente amigos de Dios en estos términos. Para ser amigo de Cristo hay que comportarse como Cristo se comportó. Y Cristo puso su vida por los otros. Les sirvió incansablemente. Lavó sus pies de cada uno de ellos. Fue servicial hasta el último. Los amó hasta el final. Decía cuando vimos nosotros el lavamiento de los pies. Decía que Él los amó hasta el final. Fue a la cruz, hermanos. Murió crucificado por estas personas. Así de grande era su amor. Así Él también abrió su corazón con ellos y los llevó al monte y les dijo: voy a morir, oren conmigo, miren mis lágrimas, estoy llorando delante de ustedes. Ese tipo de amistad, ese tipo de comportamiento es el que nos dice Jesús que nosotros imitemos. Versículo 14 en este caso.
El versículo 13, perdón. Ya no digo, hermanos, que llore necesariamente, pero lo que estoy hablando es de abrir nuestra vida con otras personas. El proverbio dice que el que quiere amigo, muéstrese amigo. Si nosotros creamos barreras y cómo está bien, y cómo está bien, y todo siempre está bien, bueno, difícil va a ser construir, digamos, nutrir una amistad con otros creyentes. No tengamos miedo a mostrarnos débiles, con luchas y problemas, porque cuando los muestres te vas a dar cuenta que no eres el único y es bastante común en todos nosotros. Y cuánto podríamos apoyarnos y animarnos, aconsejarnos y compartir pasajes y muchas cosas a propósito de todas estas luchas o problemas que podemos tener. Pero si resistimos a esto, no va a ser posible construir amistades, relaciones amistosas entre creyentes. Él manda por eso, 12, este es mi mandamiento, que os améis. Y 13, como yo los he amado, que he puesto mi vida por mis amigos. Aquí Jesús manda, ordena que nos amemos, entre muchas otras cosas a lo largo de los evangelios, a lo largo de la Biblia. Se refiere aquí a un tipo de amor particular. La palabra griega es ágape, es un amor que nace de Dios, que viene de Dios, que es hacia las cosas de Dios, hacia los que son el pueblo de Dios. Es un tipo de amor que no es un sentimiento o una emoción, sino es un acto de voluntad. Amar al otro, aunque el otro, pero le amaré igual, porque lo decido de esa manera, porque el Señor manda que lo haga así. La prueba de nuestro amor no es lo que sentimos o lo que decimos, sino lo que hacemos. Y los cónyuges, cualquier matrimonio sabrá, ¿cierto? Que uno puede decir, te amo, muchas cosas, pero si eso no va acompañado de acciones que muestren claramente aquello, entonces la esposa va a decir, no creo que sea tan así, ya, entonces necesitamos consejería, ya, entonces vamos a terapia, no, broma, ¿no? Pero eso está diciendo el Señor aquí, que nos amemos, no de palabra, no de palmadita en la espalda, no de, oraré por ti, sino con acciones concretas que demuestren el mismo tipo de amor que Cristo tuvo por nosotros. Dios no dijo, son pecadores, es que voy a orar por ellos, ¿ya? Entonces, de aquí arriba, no. Bajó, tomó forma de siervo y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Acciones que muestren que estamos nosotros comportándonos como Él. Y eso es lo que haría un amigo de Dios. Versículo 16, un pequeño paréntesis. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí se habla, ¿cierto?, de cierta elección que Jesús hace sobre los apóstoles. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y ciertamente fue así. Él fue en el camino y dijo, Mateo, ¿cierto? Y después más allá dijo, ustedes con las redes, Pedro, Juan, vengan. Y fue eligiéndoles a ellos. Este tipo de elección que se refiere aquí no es para salvación, sino, mira lo que dice 16, yo os he elegido para que vayáis y llevéis fruto. Se refiere a un tipo de ministerio en particular para los apóstoles. Él los escogió del mundo y los ordenó para que hicieran su voluntad y llevaran fruto y manifestaran en el mundo, ¿cierto?, el amor, la gracia de Cristo a los demás.
Entonces, para ser amigos de Cristo, necesitamos sujetarnos a Él, comportarnos como Él. Y número 3, atento a esto, hermano, posicionarnos como Él. Mira lo que dice 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí dice el Señor que si vamos a ser sus amigos, ¿no? En estos términos, nosotros debemos obedecer lo que Él ha mandado. En este ejemplo claro aquí, el amarnos con acciones claras y concretas, el sujetarnos a lo que Él ha dicho, a su palabra, a lo que Él manda, ¿cierto? Pero aquí también se refiere, hermanos, a ubicarnos en el mundo de acuerdo también a lo que hemos decidido creer y confiar. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y es interesante esta progresión que hay a lo largo del capítulo. Comienza hablando con la viña, de ahí saltamos a la sala del trono, como el rey con sus amigos o sus discípulos, o sus siervos cercanos, y ahora nos lleva al campo de batalla, donde, hermanos, experimentaremos los creyentes el odio de un mundo perdido. Versículo 18. Si el mundo los aborrece, recuerden que el mundo me ha aborrecido antes que a vosotros. Cuando nos referimos aquí a mundo, desde este punto de vista bíblico, incluye todas las personas, planes, organizaciones, actividades, sistemas filosóficos y hasta sistemas de creencias que pertenecen a la sociedad sin Cristo, sin Dios. Y uno diría, parece increíble que alguien odie a Jesucristo y a su pueblo, pero es exactamente la situación de hoy. Y lo fue en su momento también. Y lamentablemente, inclusive, una parte de ese aborrecimiento viene de gente religiosa. La evidencia, hermanos, que si somos sus hijos, sus discípulos, sus pámpanos, sus amigos, es el fruto que estamos dando. Por sus frutos los conoceréis. Versículo 18. Si el mundo no te aborrece, hermano, es porque quizás no estás siendo tan un discípulo de Cristo. Si el mundo no te aborrece, si está todo bien con los incrédulos y te tienen en buena atención, y mucho cuidado con eso. Tal vez no está siendo correctamente un discípulo de Cristo, un hijo de Dios, un amigo de Dios. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. El que se constituye amigo de Dios, del mundo, se constituye enemigo de Dios, dice el libro de Santiago. Esto que está diciendo aquí el Señor Jesús 18 y 19, si fuerais del mundo, el mundo, fíjate lo que dice, amaría lo suyo. Si el mundo te ama, si tienes una gran popularidad entre los incrédulos, entonces estás siendo un mal creyente. Con toda franqueza te lo menciono. El creyente no puede ser popular en el mundo, porque si está obedeciendo al Señor en todo, deberá ser repelido. El mundo le va a repeler, le va a aborrecer, porque no es como ellos. Versículo 19. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ergo, si el mundo aprueba todo en ti, entonces es porque eres mundano. Así de simple. Versículo 19. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si nos sujetamos a Él,
si vivimos conforme a su palabra, si permanecemos en Él y nos comportamos como amigos de Dios en los términos bíblicos, no habrá lugar para una amistad o relación con el mundo y con los incrédulos. Hay que salvar a los incrédulos, por supuesto, pero el fin no justifica los medios. No podemos, por salvar a los incrédulos, hacer fiesta con incrédulos y total, ellos toman, yo no tomo, pero ellos, y si está todo bien ahí, hermanos, si estás cómodo con los incrédulos, no estás siendo correctamente un amigo de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? ¿Cómo podemos entonces posicionarnos? Entendiendo, hermanos, que el mundo aborrecerá al creyente, en primer lugar, porque nos identificamos con Cristo. Mira el versículo 18. Porque Cristo fue aborrecido, y si nosotros nos identificamos con Cristo, entonces seremos aborrecidos, porque Él fue aborrecido. Versículo 20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. En segundo lugar, el mundo nos aborrece porque no pertenecemos al mundo. Y Él dice, 19, si fueres del mundo, el mundo te amaría. Pero como no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Debemos tener en cuenta que el mundo está espiritualmente ciego, ignorante, caído. Versículo 21. Todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No te confundas, no te dejes seducir por lo mundano, no busques popularidad en lo mundano, no busques aprobación entre los incrédulos, busca únicamente la aprobación que viene de Dios. Si estás siendo popular entre lo mundano, lo incrédulo, es un momento para tomar en consideración lo que está diciendo el Señor. Evaluar tu propia vida. Si estás cómodo en lo mundano, cómodo con los del mundo, cómodo con los incrédulos, es porque te has comportado o no estás siendo un amigo de Dios en los términos bíblicos. No te confundas, muchos incrédulos serán exitosos, serán populares, serán relevantes, influencers, miles de vistas, miles de seguidores, millones de personas que le adoran. Pero mira el versículo 22 lo que dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Déjalos allá. Si son populares, tú no busques esa popularidad. Si son exitosos, no busques llegar al éxito en esos mismos términos como ellos lo son. Son competitivos, son mentalidad de tiburón. No, eres una oveja, eres un cordero, vive de tal manera. Tal vez nunca llegues al éxito en los términos en el que el mundo presenta el éxito. Y tal vez veas que muchos en tu familia, amigos, compañeros de trabajo, ascienden y no te confundas. Versículo 22. Ellos no tienen excusa por su pecado. Su paga ya está garantizada. Preocúpate de ser un buen amigo de Dios. Preocúpate tú de sujetarte más a Él, de obedecer en todo al Rey, al Señor, de comportarte tú rectamente, ordenadamente, como el Señor manda, y posicionarte en el mundo como Él también se posicionó. No fue popular, fue impopular, y está bien no ser popular si eso implica darle la gloria a Dios. Jesús no anda con rodeos en decirle a sus discípulos la situación del mundo. Esta situación será seria y para la vida de ellos muy peligrosa. Cuando vemos ahí, hay una pequeña progresión en esa sección, habla de aborrecimiento,
persecución y en el capítulo 16, muerte. Pero nosotros nos contentamos en la idea de que estamos siendo amigos de Dios. Si somos buenos amigos de Dios, el mundo nos aborrecerá, el mundo será nuestro enemigo. El día de hoy, hermanos, cerramos la sección del capítulo 15, entendiendo lo siguiente, hermanos. El Señor quiere que permanezcamos en Él, unidos en una relación cercana con Él, sujetos a su palabra, obedientes en todo, comportándonos a la altura del lugar y la posición que Él nos ha otorgado y posicionándonos en el mundo de la misma forma que Jesús lo ha hecho. Oswald Sanders dijo una vez: cada uno de nosotros está tan cerca de Dios como quieres y Él como quiere estar. Y el día de hoy nosotros podemos elegir: vamos a ser un amigo de Dios o un amigo del mundo. La elección está en tu mano. Las herramientas han sido dadas, el Espíritu ha sido colocado. Depende de nosotros ahora, hermanos, si obedecemos, si nos sujetamos, si nos comportamos y posicionamos como Jesús lo ha hecho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te